Hace unos días, a los 89 años, murió Antonio Ratín, el hombre que en 1966, en Whitney, se negó a irse. El hombre que se sentó en la alfombra roja de la reina porque no le pareció justo que lo echaran. Y el entrenador inglés furioso salió a llamar animales a los argentinos. El mundo entero lo escuchó. Días después de su muerte, por primera vez en 60 años, la Argentina enfrentará a Inglaterra en la semifinal de la Copa del Mundo. Nunca había pasado y pasa justo ahora. Porque cuando estas dos camisetas se encuentran, nunca fue solamente un partido. Y para entenderlo de verdad, hay que remontarse mucho atrás en la historia de lo que la mayoría se imaginan. Yo soy Lautaro, soy sacerdote y comunicador, y en este canal contamos historias y tratamos de sacarles una reflexión. Y en esta semana, en medio de un país pintado de celeste y blanco, llenos de anhelos y esperanzas, me pareció que había que contar la historia de esta rivalidad lo mejor posible. Sin caer en la bardeada fácil de las redes, pero sin esquivar tampoco lo que de verdad pasó entre los dos países. Vamos a ir 220 años atrás. Vamos a repasar este clásico futbolístico y una guerra de verdad. Y vamos a terminar con una reflexión, como creyentes, que no puedo dejar afuera: la diferencia entre honrar una herida y cargar con el odio. Si te gusta este video, dale like, compartir y suscríbete a mi canal. Esto me ayuda mucho. Empecemos. Para empezar, vayámonos al año 1806. Cerca de 1.700 soldados del Imperio Británico desembarcaron en las costas de Quilmes. En pocos días, Buenos Aires, capital del Virreinato del Río de la Plata, estaba tomada. Pero el imperio no contaba con algo: que un pueblo entero iba a levantarse para recuperar su tierra. Al frente de la reconquista estuvo Santiago de Liniers, un militar francés al servicio de la corona española. Ojo con este dato, porque no era un criollo peleando por una idea de patria propia, sino que era un oficial leal al rey. A su lado sí hubo criollos que después serían protagonistas de la propia independencia. Juan Martín de Pueyrredón, al mando de una división de caballería de voluntarios porteños, y el alcalde Martín de Álzaga, que organizó a cientos de vecinos armados. El 12 de agosto de 1806, entre todos, recuperaron la ciudad. Y acá hay una ironía que vale la pena marcar. Años después, cuando estalló la Revolución de Mayo, Liniers no se sumó a la causa independentista, se opuso y lideró una contrarrevolución para sostener la corona española. Por eso, terminó fusilado por la primera junta. El héroe de la Reconquista murió como enemigo de la independencia, que ayudó, sin quererlo, a hacerla posible. Cuando los británicos volvieron, esta vez volvieron con mucho más hombres, alrededor de unos 11.000, casi 7 veces más grandes que la primera vez, y se toparon con algo que no esperaban, con una ciudad que ya no era la misma. Álzaga había mandado a levantar barricadas y trincheras en cada esquina. El pueblo, esta vez, estaba organizado y armado y decidido. La defensa de Buenos Aires volvió a expulsarlos, y esa resistencia popular, más que cualquier decisión de la corona, fueron los antecedentes más directos de la Revolución de Mayo y de la independencia que vino después. O sea que en el fondo, esta historia no arrancó con una derrota, arrancó con una victoria, con una gesta que ayudó a que la Argentina exista tal como hoy la conocemos. De entre todas las historias, hay un capítulo que sobresalta, uno menos conocido, que también merece su lugar en esta historia, que además nos lleva al corazón directo de Malvinas. En 1833, unos años después de la independencia, un peón rural llamado Antonio Rivero trabajaba en las Islas Malvinas para el gobernador Luis Bernet. Ese mismo año, una corbeta británica ocupó las islas por la fuerza. Los ingleses dejaron al mando un puñado de administradores que endurecieron las condiciones de trabajo y los maltratos hacia los peones criollos e indígenas que se quedaron viviendo ahí. Siendo así que Rivero encabezó un grupo de 8 hombres, gauchos e indígenas, que se sublevaron,
mataron a los principales representantes británicos y arriaron la bandera inglesa e izaron la celeste y blanca. Durante 5 meses resistieron al intento de recaptura hasta que finalmente fueron apresados y enviados a juicio a Londres, donde terminaron siendo absueltos. Y ahora, es importante decirlo con honestidad, los historiadores académicos coinciden que Rivero no se sublevó por un sentimiento patriótico, sino por un conflicto de sueldos y de maltrato laboral. La lectura del gaucho héroe que expulsó al imperio es sobre todo una construcción posterior de la memoria popular y de la historiografía revisionista argentina, lo cual no le quita fuerza al hecho. Un grupo de trabajadores comunes, hartos de la explotación, se plantó y por unos meses logró lo que ningún ejército había logrado. Por algo, hoy él está en el billete de 50 pesos. Ahora nos situamos en 1845. Una flota anglo-francesa de casi un centenar de buques intentó forzar el paso por el río Paraná en un recodo conocido como la Vuelta Obligado. Las tropas de la Confederación Argentina, al mando de Juan Manuel de Rosas, habían cruzado 3 filas de cadenas de punta a punta del río para cerrarles el camino. La batalla se perdió. La flota extranjera, muy superior en armamento, terminó rompiendo las cadenas y remontando al río. Pero algo cambió ese día que no se mide en el resultado militar. El mundo entero vio que un país chico con recursos mínimos se había planteado sin miedo frente a las 2 potencias más grandes del planeta. Los europeos, además, no consiguieron casi nada de lo que habían ido a buscar. Apenas pudieron vender una fracción de la mercadería que traían en sus barcos y terminaron negociando la paz con el propio Rosas años después. Tan fuerte fue el gesto que el mismísimo general José de San Martín, ya de anciano y exiliado en Francia, le escribió a Rosas felicitándolo y en su testamento le legó su propio sable corvo, el sable con el que había peleado toda la guerra de la independencia, como reconocimiento a la firmeza con la que él había defendido la soberanía nacional. Hoy, cada 20 de noviembre, la Argentina conmemora el Día de la Soberanía Nacional. Y de ahí algo que se repite extrañamente muchas veces en esta historia con Inglaterra. La sensación de que, aunque el marcador diga otra cosa, hay derrotas que dejan a un país más orgulloso que muchas victorias. Van a ver que esa misma sensación va a volver a aparecer 121 años después en una cancha de fútbol. Y estamos en 1966, cuartos del final del Mundial que se juega en Inglaterra. Argentina estaba dirigida por Juan Carlos Lorenzo y enfrentaba al local en su propia casa, ante casi 90.000 personas. A los 35 minutos, el árbitro alemán Rudolf Kreiten expulsa a Antonio Ratín, el capitán argentino. Fue una situación de total confusión. Ratín no hablaba alemán y el árbitro no hablaba español, y nadie lograba entenderse. Ratín pedía a los gritos un intérprete. El árbitro, agotado de las protestas, simplemente señaló el camino al vestuario. Ratín no se fue enseguida, tardó varios minutos en abandonar el campo y antes de irse dejó 2 imágenes que hoy son históricas. Primero, retorció con bronca el banderín del córner con los colores británicos y después se sentó desafiantemente sobre la alfombra roja que estaba reservada para el ingreso de la reina. Argentina terminó perdiendo 1-0, pero lo que quedó grabado para siempre no fue el resultado, fue lo que vino después. El entrenador inglés, indignado, salió a calificar a los jugadores argentinos como animales. Una sola palabra que viajó por el mundo entero y que plantó la primera semilla de rivalidad que 60 años después todavía sigue ardiendo. Y ahí otra vez esa sensación de la que hablábamos antes, una derrota que lejos de humillación terminó dándole más identidad y más orgullo a los que sufrieron. Como en la Vuelta Obligado, 121 años antes, se perdió el resultado, pero no se perdió la dignidad y se ganó en argentinidad. 16 años después de Wembley, la historia de estos 2 países dejó, de golpe, de ser solamente deportiva. En 1982,
Argentina y Reino Unido combatieron una guerra real por la soberanía de las Islas Malvinas. Un conflicto que dejó alrededor de 650 muertos, la mayoría chicos con menos de 20 años, y una profunda herida en la sociedad argentina, que en muchos sentidos sigue abierta hasta el día de hoy. No voy a detenerme en detalles del conflicto en este video. Creo que merece un video aparte, con todo el cuidado y respeto que se merece. Pero hacía falta nombrarlo con este mismo respeto, porque sin Malvinas no se entiende lo que pasó años después en México. El 22 de junio de 1986, el Estadio Azteca de México. Cuartos de final, Argentina e Inglaterra. Otra vez, frente a frente, pero esta vez, 4 años después de la guerra. Los diarios mexicanos titulaban el partido como la segunda versión de la Guerra de Malvinas. Los jugadores y los técnicos de los dos lados insistían en separar el fútbol de la política, pero en las tribunas y en la calle, esa separación no existía. Para gran parte del pueblo argentino, ese partido era mucho más que 90 minutos. Era la posibilidad de recuperar, aunque sea por un rato, la dignidad perdida. A los 51 minutos, Diego Armando Maradona saltó y metió la mano y anotó el primer gol. El árbitro nunca lo vio. Los ingleses furiosos sintieron que les habían robado. 4 minutos después, llegó la respuesta que nadie esperaba. Maradona arrancó desde la mitad de cancha, dejó en el camino a 5 jugadores ingleses, uno tras otro, y definió ante el arquero. Todavía, hoy se lo recuerda como el mejor gol de la historia de los mundiales. Mismo, el relato de Víctor Hugo Morales desborda de emoción y quedó grabado para siempre en la memoria colectiva de un país entero. Argentina ganó 2-1 y después se coronó como campeón del mundo. Y hay que decir esto sin vueltas, porque el propio Maradona nunca le dio vueltas. En su autobiografía, contó que puertas afuera todos repetían que el fútbol no tenía nada que ver con Malvinas, pero puertas adentro sabían perfectamente que muchos pibes argentinos los habían matado en esa guerra, y que ganarle a Inglaterra en esa tarde era ganarle a un país entero, no a un equipo. Para él en ese momento, aquello no fue un partido más, fue una revancha, dicha así, sin pedir permiso. Y sin embargo, muchos años después, ya retirado, con otra mirada y con otra distancia, Maradona hizo una distinción que no había hecho en caliente. Dijo que ellos sabían que Inglaterra había sido parte de la guerra, pero que los jugadores ingleses que tenían enfrente en esa tarde no tenían ninguna responsabilidad en eso, y no había que confundir las cosas. El mismo hombre, dos momentos completamente distintos de la historia. En 1986 la revancha, años después la distinción, y en esa evolución me parece que hay algo muy humano. La pasión de la revancha no se apaga de un día para el otro, pero con el tiempo, hasta el más furioso puede aprender a separar la herida real del rival de la cancha. Otra voz que vale la pena traer acá es la de alguien que sí vio la guerra en carne propia. Omar de Felipe, excombatiente de Malvinas y después futbolista y entrenador. Recordó años más tarde ese partido con una definición corta. Dijo que aquel triunfo fue un regalo, pero fue más allá, y aclaró algo importante, que él nunca consideró enemigo a nadie solo por haber nacido en Inglaterra. Aquel que estuvo en la guerra fue aquel que con más autoridad que nadie hizo la distinción más rápido. La historia entre estas dos selecciones siguió sumando capítulos. 2 años después de México, en los octavos de final de Francia 98, Argentina e Inglaterra volvieron a cruzarse, esta vez en Saint-Étienne. El partido terminó 2-2, pero quedó marcado por la expulsión de David Beckham en el segundo tiempo, tras una reacción ante una jugada con Diego Simeone. Con un hombre menos, Inglaterra resistió hasta la tanda de penales, donde terminó cayendo por 4-3. Argentina avanzó y Beckham cargó durante años con el peso de haber sido señalado como responsable de aquella eliminación. Pero en 60 años de historia mundialista, con todo esto de fondo, Argentina e Inglaterra nunca se habían cruzado en una semifinal. Nunca. Este miércoles 15 de julio, en Atlanta, va a pasar por primera vez. Y la vida quiso que, apenas unos días antes, se fuera Antonio Ratín, el hombre que, sin buscarlo,
encendió en 1966 la chispa de todo esto. Y acá quiero dejar en claro algo que como creyente no puedo separar de esta historia. No la voy a dejar solamente con mis palabras. El 12 de julio del 2026, 2 días antes de esta semifinal, los que tienen mayor autoridad moral para hablar de esto, hablaron. La Federación de Veteranos de Guerra 2 de abril de la República Argentina, la organización que agrupa a los propios excombatientes de Malvinas, sacó un comunicado oficial firmado por su presidente y su secretario dirigido a todo el país. Lo titularon como "El sentimiento malvinero no se negocia. La memoria se defiende en cada cancha". Y ahí los propios veteranos, los que perdieron compañeros y amigos en esa guerra, los que fueron obligados a ir injustamente con 20 años o menos, fueron más claros que cualquiera de nosotros. Dijeron que el partido de semifinales es un acto de partido de alcance mundial y no una revancha armada ni una compensación histórica. Que la soberanía se defiende con diplomacia y con reclamo pacífico, que es lo que marca nuestra Constitución, no en una cancha. Y les pidieron a los hinchas que al alentar mantengan en alto el respeto por quienes dieron la vida por la patria, sin caer nunca en la xenofobia y el odio. Si los que realmente estuvieron ahí, los que tienen todo el derecho del mundo a sentir rencor, no lo piden, ellos nos marcan una línea con mucha claridad. No hay excusa para que nosotros, que solo heredamos la memoria, crucemos este límite que han marcado. Hay una diferencia grande entre honrar una memoria y cargar con el odio. Los argentinos que murieron en Malvinas merecen ser recordados siempre y con la misma sinceridad y el respeto con el que se recuerda a cualquier pérdida en una guerra. Esa memoria no se negocia, como dicen los pueblos veteranos. Y este video no busca ni por un segundo minimizarla. Pero también es cierto que el jugador inglés que va a pisar la cancha de Atlanta este miércoles no tiene ninguna responsabilidad sobre lo que pasó en 1982. La mayoría ni siquiera había nacido. Confundir a un rival deportivo con un enemigo real es, en el fondo, una trampa fácil. Es más cómodo odiar una camiseta que hacer el trabajo de distinguir entre la historia de un país y la humanidad de una persona. Hasta el propio Maradona, el símbolo máximo de la revancha, el que dijo sin culpa que aquello era ganarle a un país, terminó entendiendo esa distinción con los años. Si él pudo, después de haber sido el primero en negarla, no es una debilidad, es capaz el final más maduro de una pasión. Y aquí hay una prueba más reciente de esto que digo. Simeone y Beckham, los dos protagonistas de aquella expulsión de 1998, se reencontraron apenas hace unos días en un palco de Miami. 28 años después de aquella patada que marcó fuego la carrera de Beckham, se abrazaron como los que en el fondo siempre fueron, dos personas y no dos banderas. La fe cristiana enseña algo parecido, que se puede amar profundamente lo propio y defenderlo con pasión, incluso dolerse por las heridas que uno cargó injustamente, y al mismo tiempo, no dejar que ese dolor se transforme en un desprecio hacia el otro, sobre todo hacia aquel que no tuvo nada que ver. Eso no es debilidad ni traición a la memoria, es exactamente lo que acaban de pedir los propios veteranos. Y quiero ser claro en esto, porque no quiero que se entienda al revés. Que no haya odio no significa que no valga toda nuestra pasión y nuestra argentinidad. Al contrario, precisamente, por todo lo que pasó con Inglaterra, por tantos que perdieron la vida y por todo lo que como país sufrimos, sí vale que este miércoles saquemos con toda libertad ese sentimiento nacional que llevamos adentro. Ese grito no es odio, es memoria hecha pasión. El límite no está en cuánto sentimos, está en contra de quién lo descargamos. Así que este miércoles alentemos con todo, gritemos cada gol como si fuera el último, sintamos el peso de 220 años de historia, porque es real y es nuestra, pero recordemos también a los veteranos que escribieron ese comunicado, a Maradona, a Simeone y a Beckham abrazados en un palco de Miami, separando siempre al que tenemos enfrente en la cancha del fantasma que en realidad estamos tratando de exorcizar. Que gane mejor, ojalá sea Argentina, y pase lo que pase, sepamos disfrutar de esto con la misma pasión con la que sabemos,
Si te gusta este video, déjame un comentario cómo viste vos la previa, si tenés algún recuerdo de 86, de Malvinas. Suscríbete a este canal para la próxima historia, dale like, compartilo, a mí me ayuda mucho. Nos vemos y hasta el próximo video. ¡Y vamos Argentina!